Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu nuevo episodio del podcast Evangelio. Vamos a iniciar el tema de hoy, que la cual tenemos por nombre Verdaderamente Libres. Este tema está basado en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, desde el versículo 31 en adelante. Quiero que me acompañes a la escritura, por favor, y leamos juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Bien, vamos a iniciar inmediatamente hablando acerca de la enseñanza que tenemos hoy. Se llama verdaderamente libres. Jesús le está hablando a unos judíos que habían nacido literalmente fuera de la esclavitud, en el sentido, a diferencia de los judíos que habían nacido en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Egipto. Esas generaciones que nacieron vivieron totalmente bajo el cautiverio y nunca experimentaron la libertad, por lo menos la libertad física. Solamente la generación al final, donde Moisés, Josué, Caleb y ese grupo de personas que salieron de Egipto, de la cautividad. Por esto, cuando Jesús le dice que si permanecen en su palabra, serán verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esto es importante que podamos aprender esto. Para poder verdaderamente ser un discípulo de Cristo, tenemos que permanecer en su palabra. Hay muchas personas que no son discípulos de Cristo porque no permanecen en la palabra. Y el primer punto para ser libre es, primeramente, ser un discípulo de Cristo. Y los discípulos de Cristo son los que permanecen en la palabra. Escuche este principio. Segundo, y cuando permanecemos en la palabra, el resultado será que conoceremos la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad absoluta de Dios, que tiene que ver con el propósito de Dios en nuestra vida de manera general y con el propósito que Dios tiene con cada persona. Por lo tanto, a través de escudriñar las escrituras, a través de permanecer en la palabra de Dios, nos convertimos en verdaderos discípulos y como consecuencia, entonces conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Y ellos dicen, los discípulos, los que estaban escuchando, los judíos que estaban escuchando, decían: somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seremos verdaderamente libres? Jesús le dice: sé que son linaje de Abraham, pero él le explica ahora mismo, diciendo que la esclavitud a la cual se está refiriendo es una esclavitud que va más allá de lo físico. Es una esclavitud que va más allá de que podamos verlo a través de los ojos o podamos palparla con nuestras manos. La peor esclavitud que puede tener el ser humano es la esclavitud del alma, esclavitud espiritual. Jesús le estaba hablando porque el pecado esclaviza a las personas y no le permite poder ser verdaderamente libres. Tú que me estás escuchando, tú puedes quizás nunca haber estado preso, quizás has experimentado ir a la cárcel o ir a un destacamento policial por X o por Y razón, pero hay algo más fuerte que la esclavitud física y es la esclavitud del pecado. En Romanos 3:23 la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, eso nos convierte en esclavos. No podemos ser verdaderamente libres mientras estamos viviendo una vida en pecado. ¿Quién es el único que puede liberarnos de las garras del pecado? Jesús. Él es el Hijo. Dice la palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El versículo 36. Y de eso se trata este estudio. Para poder ser verdaderamente libres espiritualmente,
emocionalmente y aún físicamente, necesitamos tener al Hijo de Dios. Él es quien nos da la libertad. Él vino a tomar, él vino a entregarse como preso en nuestro lugar para que podamos ser libres. Él vino a tomar el lugar en la cruz del Calvario para que nosotros seamos libres. Y si nosotros tomamos entonces el lugar de él tomando el lugar nuestro, entonces él nos da el lugar de él, que es el lugar de hijo. Por eso nosotros somos coherederos con él, porque hemos sido adoptados por él, porque hemos sido cambiados de un cordero que merecía la muerte a un cordero sin pecado. Por lo tanto, entonces el cordero que tenía que morir, entonces es dejado en libertad, porque un cordero sin mancha, sin arruga, se ofreció en libertad por aquellos corderos o aquellas ovejas que estaban totalmente perdidas en delitos y pecados. Continuamos con el tema que estamos trabajando en el día de hoy. En el contexto histórico y cultural, en el Evangelio de Juan, Jesús está hablando a un grupo de personas que aún estaban escuchando sus enseñanzas, no siempre comprendían el alcance de su mensaje. Jesús está contrastando la libertad con la esclavitud del pecado. Eso es importante que sepamos. El significado de Hijo del Hombre. Este título es una forma en la que Jesús se refiere a sí mismo y tiene connotaciones tanto humanas como divinas. En el Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre se refiere a una figura mesiánica y en el Nuevo Testamento denota a Jesús como Salvador y juez. Y el punto número 3, libertad verdadera. La libertad a la que Jesús se refiere no es simplemente la libertad física o social, sino una libertad de esclavitud del pecado y la muerte espiritual. Jesús está hablando de una libertad que transforma el corazón y la vida, ofreciendo una relación restaurada con Dios. El punto número 4 es el papel de Jesús en la liberación. ¿Cuál es el papel de Jesús en la liberación? Según el cristianismo, Jesús, a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, proporciona la libertad del pecado. La verdadera libertad se encuentra en aceptar este sacrificio y vivir una vida transformada por él. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros podemos considerar ciertas cosas como las que vamos a ir enumerando ahora, estos textos bíblicos, lo que hemos hablado, enumeran una perspectiva bien amplia sobre el contexto histórico y sobre los y teológico de estos versículos. El estudio de la palabra es clave para analizar las palabras esclavitud y libertad en el contexto de la Biblia y cómo se relaciona con el mensaje de Jesús. La palabra libertad, aquí a la cual Jesús se refiere, es algo más allá que la libertad que se puede mirar a través de nuestros ojos. Hay muchas personas que están aún dentro de la iglesia, que están cautivos del pecado, que están cautivos de los vicios, que están cautivos de muchas cosas, porque Dios es quien rompe las cadenas y Él es quien liberta. Hay algo muy importante que tenemos que saber. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Cuando nosotros en nuestra vida damos un lugar al diablo, cuando nosotros en nuestra vida no vamos llenando los vacíos de nuestra vida, no vamos haciendo las cosas correctas, como nos manda la Escritura. ¿Qué nos manda la Escritura? A ser un verdadero discípulo. El verdadero discípulo es aquel que vive conforme a las Escrituras, es aquel que vive y practica las Escrituras y conoce la verdad, porque la palabra de Dios trae la verdad y ella es la que nos hace verdaderamente libres. Yo te invito esta noche a reflexionar sobre esta palabra. ¿Eres tú verdaderamente libre o sientes que no eres libre? Hay ciertas áreas en tu vida que están cautivas, emocionales, espirituales, en tu mente. Te sientes muchas veces atado, te sientes que no puedes continuar, te sientes que no puedes seguir. Es el tiempo de decirle al Señor, tú eres el único que me puedes hacer verdaderamente libre. Y Jesús está dispuesto a liberarte, a sanarte, a restaurarte y a hacer todo lo necesario para que tú y yo podamos vivir una vida plena en Él. Recuerda, si el Hijo del Hombre es libertare, seremos verdaderamente libres.